Reciban un caluroso saludo, amigos, hermanos y ministros, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, en este tópico vamos a estar hablando de crisis de fe. Vamos a estar hablando de ajustes de fe. El tema en cuanto a la crisis de fe se ha titulado Un cruce de caminos. En este tópico, este tópico está enfocado a una encrucijada que usted enfrentará al seguir la voluntad de Dios. Cuando Dios te dice o me dice lo que quiere hacer por medio nuestro, enfrentaremos una crisis de fe. Cuando Dios lo invita a que se le una en su obra, Él tiene para usted o para mí una tarea de dimensiones divinas. Así que se dará cuenta que no puede hacerla esa obra por sí mismo. Si Dios no te ayuda o si Dios no me ayuda, el resultado será fracaso. Este es el punto de crisis en donde muchos deciden no seguir lo que perciben que Dios lo está guiando a hacer. Después se preguntan por qué no experimentan la presencia y actividad de Dios en la forma que otros creyentes la perciben. Cuando hablamos de crisis, esta palabra procede de una raíz que significa decisión. La misma palabra griega a menudo se traduce como juicio. La crisis de fe es un cruce de caminos, una encrucijada, en donde usted tiene que tomar una decisión o yo tengo que tomar una decisión. Debe decidir o debo decidir qué es lo que cree o qué es lo que creo acerca de Dios. La manera en que responda en esta encrucijada determinará si usted se unirá a Dios en algo de dimensiones divinas que solo Él puede hacer, o si continuará su propio camino y fracasará. Pero ese fracaso será enseguida en cuanto al propósito de Dios para su vida. Esta no es una experiencia que ocurre una sola vez, no, es algo de todos los días. La manera en que vives en un testimonio de lo que cree de Dios. De manera que puedo decir en otras palabras que es tu forma o mi forma de vida en cuanto al testimonio de lo que creo de Dios. Cuando Dios te dice o me dice lo que quiere hacer por medio tuyo, por medio mío, enfrentaremos una crisis de fe. Pero lo que cree en cuanto a Dios determina lo que usted hace. Repito, eh, lo que cree en cuanto a Dios determina lo que usted hace. Cuando Dios le dice lo que Él quiere hacer por medio suyo, enfrentará una crisis de fe. Lo que usted hace muestra lo que usted cree. Le invito a que leamos algunas citas bíblicas y determinemos o podamos identificar o describir la crisis de fe en cada uno de los siguientes pasajes. Así que comenzaremos leyendo en Josué capítulo 1, versículo del 1 al 5, cuando dice, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así
que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Aquí vemos, y podríamos decir en nuestras propias palabras, primero, definir y entender en qué consiste la crisis de fe, donde puedo decir que en este caso la crisis de fe es decidir lo que creo acerca de Dios y determino hacer lo que cree, o en este caso lo que creo de Dios. La crisis de fe en este pasaje está en que el pueblo de Israel actuó conforme a las indicaciones para la toma de Jericó. Vayámonos a Josué, a Jueces, el capítulo 6, el versículo 33, que dice: pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Y ahí mismo en Jueces capítulo 7, el versículo del 1 al 8 dice: levantándose pues de mañana Jeroboam, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Jarot, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré, y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo más de cualquiera que yo te diga. Entonces no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en sus manos. Y vayase, y dice, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Bueno, aquí también podemos deducir la crisis de fe, donde Gedeón obedeció a Dios y solo fue Jehová quien seleccionó 300 hombres para pelear contra los madianitas. En Primera de Crónicas, el capítulo, vayamos también a Primera de Crónicas, el capítulo 14, el versículo del 8 al 16, dice: oyendo los filisteos que David había sido ungido rey sobre todo Israel, subieron todos los filisteos en busca de David. Y cuando David lo oyó, salió contra ellos. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaín. Entonces David consultó a Dios diciendo: subiré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Jehová le dijo: sube, porque yo los entregaré en tus manos. Subieron pues a Baal-Perasín,
y allí los derrotó David. Dijo luego David, Dios rompió mis enemigos por mi mano, como se rompen las aguas. Por esto llamaron el nombre de aquel lugar Baal-Perasim, y dejaron allí sus dioses, y David dijo que los quemasen. Y volviendo los filisteos a extenderse por el valle, David volvió a consultar a Dios, y Dios le dijo, no subas tras ellos, sino rodéalos, para venir a ellos por delante de las balsameras. Y así que oigan venir un estruendo por las copas de las balsameras, sal luego a la batalla, porque Dios saldrá delante de ti y herirá el ejército de los filisteos. Hizo pues David como Dios le mandó, y derrotaron al ejército de los filisteos desde Gabaón hasta Geser. Aquí podríamos decir que la crisis de fe es que David consulta a Dios para pelear contra los filisteos, y Dios da instrucciones y con ellos la victoria. Y por último, vamos a leer en Mateo el capítulo 17, el versículo 24 al 27, dice, cuando llegaron a Capernaum, aquí hablando sobre el pagar los impuestos del templo, quienes los discípulos y Jesús, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 12 dracmas y le dijeron, vuestro maestro no paga las 2 dracmas. Él dijo, sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quienes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Aquí la crisis de fe es que Jesús se provee y paga los impuestos, dracmas, por él y por Pedro. Josué, volviendo al texto leído de Josué y los muros de Jericó, aquí hay una pregunta. ¿Le ordenaría usted a un ejército que marchase alrededor de una ciudad esperando que los muros caigan cuando toquen las trompetas? Esa fue una crisis de fe tanto para Josué como para todo Israel. Tenían que decidir si creían que Dios podía hacer lo que había prometido. Aun cuando acababan de ver a Dios abrir el río Jordán para que cruzaran, el siguiente paso exigía fe. Cada tarea que Dios asignó a Israel exigía una crisis o exigía una nueva medida de fe. Ahora bien, en cuanto a Gedeón y sus 300 hombres, en realidad podremos decir que Gedeón debe o debió haber batallado con su crisis. Las fuerzas conjuntas de los madianitas, amalecitas y otras naciones estaban listas para atacar. Gedeón empezó con 32,000 hombres, pero Dios hizo que enviara a casa a 31,700 de ellos. Él iba a darle la victoria con solo 300. ¿Nota usted la diferencia cuando se mira con los ojos de Dios? Cuando la batalla fue ganada, todo el mundo supo que Dios lo hizo. En relación a David y los filisteos, David era un siervo fiel del Señor, que se negó a depender de la sabiduría humana. Le pidió dirección a Dios. Fue una crisis de fe, puesto que Dios ya le había dicho que le daría la victoria sobre los filisteos. Sí, fue una crisis de fe, porque David todavía tenía que decidir lo que creía en cuanto a Dios. Tenía que confiar que Dios haría lo que le había prometido.
notó que David permanecía en íntima relación con Dios. Él no confiaba en la experiencia del pasado para las decisiones que debía tomar hoy. David no usó la sabiduría humana para decidir atacar la segunda vez. Ese es un buen ejemplo, de modo que Dios quiere que dependamos de Él y no de un método o un programa. Lo que sirvió bien ayer o en alguna otra iglesia, tal vez no sea lo que Dios quiere usar hoy. Solamente Él tiene el derecho de señalar el paso siguiente que se debe tomar. Hablando de Pedro, un pez y los impuestos. Podríamos decir que Pedro era pescador, sí, y nunca antes había encontrado 4 monedas en la boca de un pez. Se requería una gran fe para ir a pescar y pasar y sacar de la boca del pez la cantidad exacta para pagar el impuesto. Él actuó sobre la fe, actuó sobre la base de su fe y Dios proveyó. En cuanto a continuación de este estudio sobre la crisis de fe, vamos a examinar 4 principios sobre la crisis de fe. Primero, un encuentro con Dios requiere fe, ¿verdad? Segundo, los encuentros con Dios son de dimensiones divinas. Tercero, la manera en que responde o que se responde a la revelación o invitación de Dios demuestra lo que usted cree de Dios o lo que yo creo de Dios. Y cuarto, la verdadera fe requiere acción. Son 4 afirmaciones que debemos de tener muy, pero muy presente cuando actuamos creyendo en Dios, creyéndole a Dios. Y como resumen y conclusión, puedo decirles afirmando que cuando Dios te invita o me invita a unirse o unirme a Él en su obra, Él tiene una tarea de dimensiones divinas para asignarte, para asignarme. Segundo, la manera en que tú vives o vivo es un testimonio de lo que creo de Dios. Y tercero, cuando Dios te dice o me dice lo que quiere hacer, eh, donde hay hacer medio, Él quiere hacer de ti o de mí, nosotros como intermedio, de esa manera tú y yo enfrentaremos una crisis de fe. Amén. Dios les continúe bendiciendo.